como ya había mencionado antes, es muy diferente a que se hagan los estudios en vitro a que se hagan in vitro. ¿A qué me refiero? No es lo mismo que los estudios se estén realizando en cultivos de células a que de verdad esto esté siendo controlado dentro de una persona o un ratón o un puerquito. Es por eso que también se tiene que hablar sobre las posibles, sobre lo que son las posibles perturbaciones en la evaluación de la toxicidad de los nanomateriales basados en carbono y en los cultivos. Uno de estos puede ser muy claramente lo que es el negro de humo. El negro de humo, que es por así decirlo, carbono molido, llegarse a decir así, es posiblemente nanopartículas de carbono. Todo depende de cómo se muela o se tritura el carbono. El negro de humo ultrafino, o también podríamos llamarlo CB para no perdernos, es comúnmente utilizado para estudios de inhalación en vivo, con puntos finales macroscópicos y microscópicos. Esto puede lucir un poco inadecuado, pero para su uso en un cultivo celular, debido a su interferencia con la viabilidad y los ensayos de citocinas, células de la piel. Se ha recomendado que el tamaño del CB es muy importante. Como en todo nanomaterial, el tamaño claro que importa. Mientras más pequeños son más reactivos y tienden a reaccionar con las células humanas. El tamaño en el CB, sirva como control negativo cuando se realizan ensayos de viabilidad en cultivo celular. Sin embargo, la preocupación debe ser ejercida cuando se utiliza estos nanomateriales, ya que hemos observado que el carbono puede absorberse los colorantes marcadores de viabilidad como el rojo neutro para interferir en los espectros de absorción cuantitativa para causar resultados falsos. ¿A qué me quiero referir con esto? Al tenerse cultivos celulares, no se tiene un ambiente, por así decirlo, totalmente humano o biológico, por así decirlo. ¿A qué nos referimos con esto? Que de repente, como reacciona in vitro, puede ser diferente a como reaccione con ciertas personas. Entonces, por eso se tiene que tener un control total. Como se discutió anteriormente, con los nanotubos de carbono se han estudiado para determinar sus efectos in vitro en varios tipos de células diferentes. Estos resultados pueden ser incluso mayores de lo que se informa, debido a la posible absorción de los nanomateriales por las células o por otros seres. Los estudios han demostrado que recientemente que los nanotubos de carbono causan citotoxicidad en otros tipos de células, como los macrófagos alveolares de los pulmones, en los fibroblastos humanos, que son los músculos. Pueden aparecer células tumorales dentro del pulmón humano, células derivadas del cáncer del cuello del útero humano y el carcinoma del pulmón, y en los queratinocitos. Sin embargo, otros investigadores o investigaciones que se han hecho no encontraron efectos citotóxicos por el nanotubo de carbono en ciertas áreas de los pulmones, como son los macrófagos alveolares de la rata, en células endoteliales de la vena umbilical humana, o osteoblastos y fibroblastos humanos, y el colon y el pulmón. Claro, me estoy refiriendo a cultivos celulares de estas células de humanos. Estas diferencias en la viabilidad celular pueden explicarse por la absorción o las capacidades de los nanomateriales basados en carbono, que podrían interferir in vitro en lo que son los ensayos de citotoxicidad. El CB son materiales no porosos, o es un material no poroso diseñados para ser sorbentes, pero en virtud de sus muy particulares primas, pueden poseer importantes áreas superficiales para la absorción. El área superficial es muy importante en cuanto nos referimos al tamaño de los materiales. Mientras más pequeño se menciona que mientras más pequeño es un material, su área superficial va a ser mucho más grande. Es la relación que se tiene volumen-superficie, por así llamarlo. Otro material que se tiene que también investigar y que se ha investigado mucho y se ha usado mucho es lo que es el dióxido de titanio y el dióxido de titanio en la piel.
TiO2 de titanio. TiO2 es un mineral natural que se usa ampliamente en protectores solares y cosméticos debido a su capacidad para filtrar la radiación ultravioleta. El TiO2 o dióxido de titanio a escala nanométrica se propone para su uso en filtros solares debido a un mayor filtrado de los rayos ultravioletas. La capacidad de estos a reflejar el UV es mayor, la última de las cuales es estética importante, que es en los cosméticos. Estos beneficios potenciales se contrarrestan con preocupaciones de aumento profundidad de la penetración en la piel. ¿A qué me refiero con estos? El dióxido de titanio puede atravesar ciertas capas de la piel, pero no ha demostrado tener como tal una citotoxicidad dentro de él. ¿A qué nos referimos con esto? Que la capacidad del dióxido de titanio en las preparaciones de protección solar para penetrar en la barrera del estrato córneo es controvertido, porque estábamos hablando de que si un nanomaterial entraba dentro del sistema, este podía reaccionar de una manera, pero lo que no se dice o lo que no se informa es que el dióxido de titanio puede estar recubierto por algún agente natural o biológico. Pero esto no significa que todo material sea tóxico a escala nano. Hay materiales que a esta escala nanométrica no necesariamente son tóxicos. ¿A qué me refiero? Hay ciertos materiales o ciertos tipos de materiales que son totalmente biológicos para el ser humano, siempre y cuando estos dependan de un tamaño no menor que al del ADN. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si este nanomaterial es mucho más pequeño que el ADN, al ser tóxico o no ser tóxico puede reaccionar totalmente y directamente con el ADN, y esto puede llevarse a mutaciones totalmente graves. Por eso se dice que estos estudios son un tanto controversiales. Pero bueno, hay personas que ya usan protector solar con un agente activo que es el TiO2. Hoy en día se venden protectores solares con TiO2. No es muy sorprendente de hoy en día verlos en centros comerciales y todo lo demás. Pero hay personas que no han mostrado o no se muestran señales de síntomas, por así decirlo, de toxicidad por el uso del TiO2. Estudios que se han realizado sobre el uso del dióxido de titanio ha sido en el sentido de que cuando una persona usa el bloqueador, el titanio se ha buscado y se ha medido con fluorescencia de rayos X. ¿A qué me refiero? ¿A qué consiste esto? Que el titanio, como al ser metal, puede reaccionar con los rayos X. Estos, al pasar por una máquina de rayos X, van a irradiar cierta cantidad de luz. Es lo que se hizo para demostrar si las personas, después de usar de un periodo el bloqueador solar, llegase a notar una concentración del TiO2 en ellas, gracias a la fluorescencia de estos. Se ha demostrado que con la profundidad de la capa córnea, el TiO2, las micropartículas del TiO2 se detectaron solo en las capas córneas superiores, con menos micropartículas. ¿A qué me refiero con esto? Que al parecer el TiO2 no llegó a penetrar como tal la capa córnea de la piel, manteniendo o evitando una mayor penetración por parte del TiO2. Estas micropartículas observables en los folículos pilosos no presentan ninguna toxicidad. Este resultado es respaldado por un estudio más reciente en el cual el TiO2 fue observable por microscopio óptico y un TEM solo en el estrato externo de los voluntarios que usaron el bloqueador solar. Muy bien, otro material del que me quisiera hablar serían sobre los famosos puntos cuánticos. ¿Qué son los puntos cuánticos? Pues bueno, un punto cuántico en la piel también puede ser conocido como nanopartículas muy pequeñas, o también son conocidos como nanocristales. Se sabe que mientras más se vaya reduciendo el tamaño de las partículas, diferentes propiedades se obtienen en estas. ¿A qué me refiero? El oro es un claro ejemplo, puesto que el oro tiene un color amarillento a simple vista, pero mientras este se vaya reduciendo de tamaño al nivel de los 4 o un tamaño menor a los 5 nanómetros, el oro se torna rojo.
Pero bueno, los nanocristales son buenos como semiconductores y se usan y tienen un amplio campo de uso en lo que es la electrónica, pero eso no nos interesa. Los puntos cuánticos, o QD en inglés, Quantum Dots, son una clase diversa de nanoestructuras diseñadas que son altamente variables en la composición química, tamaño y forma. ¿A qué me refiero con esto? Que el tamaño y la forma de estos nanocristales o quantum dots es muy importante. ¿A qué me refiero? Todos sabemos que cada figura en la geométrica tiene un área superficial. Si son totalmente esféricas, estas tienen un área superficial totalmente completa a que si tuvieran aristas. A diferencia de la mayoría de los nanomateriales, los quantum dots se detectan fácilmente debido a la fluorescencia intensa y fotoestable de estos. ¿A qué me refiero? Estos, al ser irradiados por luz o por alguna longitud de onda visible, estos van a frecuenciar o van a lanzar una frecuencia de luz totalmente visible. Se ha propuesto para su uso en la biomedicina, en electrónica y industria de seguridad. A nosotros nos interesa más en la biomedicina. Aplicaciones en la biomedicina incluyen la entrega dirigida de medicamentos, diagnósticos e imágenes. ¿A qué me refiero con diagnósticos e imágenes? Se pueden usar como medios de contrastes para los posibles equipos de rayos X, resonancias magnéticas. ¿A qué me refiero con esto? Para cuando uno se llega a ir a sacar una radiografía sobre algo al hospital, usualmente en estas resonancias magnéticas se llega a usar una sustancia totalmente tóxica, por lo tanto después del uso se tienen en estudios a la persona. Estos pueden ser unos sustituyentes para los medios de contrastes. Pero bueno, la química y la composición de los quantum dots es altamente variable y ajustada a la aplicación prevista. Los quantum dots se componen de un núcleo heterogéneo y coloidal de átomos inorgánicos. ¿A qué me refiero con esto? Usualmente son metales como el cadmio, el galio, el sodio, etc. En estos quantum dots el núcleo está rodeado por un caparazón o por una capa de octilfosfina, que son recubrimientos en una o más capas. A menudo se aplican al núcleo o nucleolo para especificarlo más en tamaño nano. Estos recubrimientos aumentan la solubilidad en medios biológicos o contienen grupos reactivos que permiten que los puntos cuánticos sean bioconjugados. ¿A qué me refiero con esto? Es como ya se había mencionado antes, si un nanomaterial se pone en contacto con una célula totalmente puro, ¿a qué me refiero con puro? Que no tenga ningún recubrimiento, que sea metal célula, el contacto que se vaya a llevar, puede reaccionar de una manera muy brusca. Entonces por eso siempre se les hacen recubrimientos para que sean bioconjugados con los anticuerpos y ligandos de los receptores para la administración y diagnóstico de fármacos. Se ha evaluado la piel como una ruta de exposición involuntaria a los quantum dots. ¿A qué me quiero referir con esto? Como ya he dicho, la piel es un gran órgano el cual puede permitir la entrada de casi cualquier cosa. Los quantum dots son tan pequeños, pero tan pequeños, que la manera de mantenerlos o tenerlos contenidos son muy específicas. Es por eso que se dice que al momento de la fabricación es posible que aunque se usen guantes, batas, se usen todos los protocolos de seguridad, hay una mínima posibilidad de exposición hacia los quantum dots. Estos dependen del tamaño. Ya sabemos que a diferentes tamaños del núcleo y recubrimientos de estos en la superficie se pueden llegar a tocar tópicamente. ¿A qué me refiero con esto? Que no importa si están recubiertos o se los tienen totalmente controlados, estos pueden llegar a penetrar la piel. Se han hecho estudios en los que se usan quantum dots. Estos quantum dots o puntos cuánticos ya se pueden encontrar en el mercado, pero los que jamás se usaron y se hace referencia son los puntos cuánticos 565 y 655. Y estos puntos cuánticos se les hacen recubrimientos superficiales con aminas o ácidos carboxílicos para que se tenga un control de ellos o una reacción bioconjugada. Este proceso se ha hecho en piel porcina, o sea, piel de cerdo. En las células de estas hubo una difusión del flujo
del flujo continuo y descubrió la penetración del estrato córneo. ¿A qué me refiero? Que por parte de los puntos cuánticos hubo una penetración en la piel del cerdo, y estos en las capas viables de la epidermis y en algunos casos la dermis, que son las capas de la piel. Dentro de 8 a 24 horas se hizo una evaluación adicional del peligro potencial de la exposición de los puntos cuánticos a la piel en los queratinocitos. Demostró que los quantum dots de ambos tamaños y todos los recubrimientos de superficie son de manera eficiente absorbidas por las células dentro de las 24 horas. Como se puede observar en la imagen, que es una microscopía con focal láser que muestra la penetración en la piel del punto cuántico 565, que es el que se encuentra del lado izquierdo, y el del lado derecho es el punto cuántico 655 con un recubrimiento de un ácido carboxílico. Dentro de las 24 horas se tuvo esa penetración en la dermis, en la epidermis y en la dermis. A una concentración, se tuvo una concentración de lo que son 2 gramos, por así decirlo, con localización citoplásmica y el núcleo visible. Puede que no sea tan visible en la imagen, pero la flecha indica posible donde se hizo la penetración. Ensayos de viabilidad celular y la evaluación de la liberación de citoquinas reveló efectos dependientes del recubrimiento con la citotoxicidad y la irritación son mayores para los puntos cuánticos con recubierta de ácido carboxílico. ¿A qué me refiero? Los puntos cuánticos con recubrimiento de ácido carboxílico mostró una toxicidad un poco más alta. ¿A qué me refiero? Al mostrar una irritación en la piel del cerdo. Estos son una clase de estudios que se tienen que hacer, pero claro, estos estudios, como ya se mencionó, se llevan in vitro, se llevan en medios totalmente controlados. No es lo mismo que se llegasen a llevar o que se llevaran a cabo dentro de seres vivos, que se aplicase dentro de ratas o puercos. Estos estudios se llevan en áreas totalmente controladas, en cultivos de piel, para que no se llegue a ver un accidente dentro de ellos. Pero estos no son los únicos nanomateriales que se pueden estudiar. No todos llegan a demostrar algo tóxico. Solamente la toxicidad también se lleva relacionada con tamaño y forma, no solamente tipo del material. Después se hablará sobre otro tipo de nanomaterial, el cual es totalmente lo contrario de los que se ha hablado.